Ok, ya. ¿Sí? Ahora sí que miren, les pregunto porque yo sé que no hay como tener sus apuntes, o luego hay cosas que digo que no están anotadas, entonces por eso siempre les ando preguntando si quieren anotar algo. Y no hay ningún problema, tenemos toda la hora y media para que tengan bien todo su material, crean que no vamos con prisa. Bueno, ya tenemos ahí el equivalente de los transistores. Ahora, ¿cómo lo encendemos? Miren, aquí en la figura 4 tenemos esta situación. Aquí, si se fijan, aquí lo estamos estudiando, tenemos los dos transistores, tenemos aquí una resistencia y aquí tenemos la entrada G, la de compuerta. ¿Qué es lo que pasa? Cuando aquí tenemos que esta compuerta tiene un voltaje y una corriente, espérenme tantito que se apagó la luz del salón. Es que tiene sensor de luz y como estoy aquí sentada, se apaga. Ok. Entonces, tengo ahí un voltaje y una corriente cero. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues sí, aquí tenemos conectado el voltaje, etcétera. Pero no tenemos nada que nos pueda activar, por ejemplo, aquí por ejemplo, ese transistor, el Q2 está apagado y Q1 también está apagado. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros vamos a interpretar que nuestro circuito se va a comportar como un circuito abierto. No voy a tener nada de conducción. Eso es lo que está pasando cuando ya aquí, bueno, se está simulando aquí la conexión a tierra, cuando yo no tengo nada por ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo introduzco aquí, esta es la entrada G, aquí? ¿Qué es lo que pasa cuando yo mando un disparo de corriente? Que es esta figurita que está aquí en color azul. Ese es un disparo de corriente. Pues, ¿qué es lo que voy a generar? Voy a generar aquí una corriente de base, la corriente de base 2. Esa corriente de base 2, ¿qué es lo que va a hacer, muchachos? Va a encender Q2 y se va a crear la trayectoria para que también se active este transistor de acá arriba, Q1. Y ya los dos están en estado de encendido y se está generando ahí la conducción. ¿Esto qué me genera? Que yo acá ahora ya tenga un circuito cerrado, ya es como si cerráramos el switch y eso nos permite conducir corriente. Entonces, ¿qué es lo que necesito, muchachos? Un pulso de corriente aquí en la entrada G para poder tener conducción. ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Sí? ¿Quieren anotar algo? Sí, por favor. Sí, adelante. Gracias, profesora. ¿Listo? ¿Sí? ¿Todos? ¿Puedo seguir? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a pasar por aquí? Nosotros pensaríamos, voy a regresar un poquito a la otra, que yo siempre voy a tener que estar administrando corriente aquí en mi entrada G, pero no es así. ¿Esto por qué, chicos? Miren, es lo que vamos a ver aquí. Miren. La corriente que está en el colector de Q1
este transistor de aquí, nos proporciona la corriente adicional para Q2 para que se mantenga encendido este de aquí. Entonces, esto me crea que que Q1 se mantenga ahí en un estado de saturación y pueda tener encendido lo que es el transistor de abajo. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Si se fijan aquí en la figurita número 6, aquí ya IG vale 0. Ya nada más le llegó un pulso de corriente. ¿Qué puede ser ese pulso de corriente, muchachos? Por ejemplo, si simplemente ustedes conectan ahí un switch, solamente lo oprimen una vez, ahí ustedes están mandando un pulso de corriente. Es un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Solamente necesitamos un breve disparo para que se mantenga encendido y se comporte como un interruptor cerrado. Es decir, para que conduzca. Así como vemos aquí en la figurita de este lado. Se mantiene encendido. Entonces, ahí es importante que comprendan esto. Entonces, solamente con un disparo de corriente, yo aseguro la conducción de este dispositivo. Por eso aquí está el emoji emocionado con los ojitos de estrella, de estrella. Porque ya está encendido. Ya no necesitamos ninguna otra cosa. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí. Sí. ¿Quieren anotar algo? ¿No? No, Listo. no. Entonces, vamos a seguir viendo cómo se comporta este. Ok, ya sabemos que el SSR necesita esa pequeña ráfaga de corriente. Esa corriente nosotros la vamos a, bueno, como ya decían en las figuritas, la vamos a conocer como I subíndice G o G mayúscula. La encuentran más como G mayúscula. Entonces, vamos a ver más o menos entre qué y qué valores tiene ese valor de corriente. Pues es más o menos, muchachos, así de los tiristores, de los SSRs comerciales, entre 0.1 y 50 miliamperes hay valores más pequeños. O sea, no es necesariamente que sean esos valores. Si se fijan, son corrientes muy, muy pequeñitas, lo que necesitamos. Ahora, como ya les mencionaba, una vez que el SSR se disparó, no es necesario que nosotros continuemos ahí ese flujo de corriente. Pero sí vamos a necesitar algo. Miren, aquí voy a dibujar otra vez el SSR. Aquí está. Aquí esto es G, esto es ánodo y cátodo. Miren, la corriente IG va a venir por aquí. La corriente IG. Y acá en este sentido va a fluir una corriente desde el ánodo al cátodo. Ahora, tenemos que tomar en cuenta otro valor que nosotros también lo encontramos ahí en los datasheets. Es una corriente que se llama de mantenimiento o hipostática y la van a simbolizar con IH, I subíndice H. ¿Qué me indica esa corriente? Miren, ustedes, por ejemplo, ya mandaron, vamos a cambiar de color, ya mandaron ustedes su pulso de corriente. Pero acá al SSR, pues, ¿qué va a estar conectada? Una fuente de voltaje, su carga, etcétera. Ahorita vamos a ver para qué va a tener ahí conectado. Y va a fluir una corriente del ánodo al cátodo. Esa corriente de mantenimiento es la corriente que nosotros debemos asegurar que fluya aquí, muchachos, del ánodo al cátodo. Si la corriente es más baja que el valor de IH, el SSR se va a apagar. Entonces, tenemos ahí dos condiciones que cumplir. La corriente de compuerta y la corriente de mantenimiento. Más o menos,
Comercialmente, los SCRs de tamaños medianos tienen valores aproximadamente de 10 miliamperes. Entonces, nosotros debemos de asegurar que estén pasando 10 miliamperes aquí para que nuestro SCR se mantenga encendido. ¿Sí, muchachos? ¿Sí se entiende? ¿O hay alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? ¿Seguros? No se queden con la duda, muchachos, lo que no les dé pena preguntar, ¿eh? Tengo una duda, profesora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa si seguimos mandando corriente a la compuerta? Mira, si tienes estás manteniendo un valor de acuerdo al datasheet, no le hace daño, pero no es necesario. O sea, la verdad no es necesario que tú estés proporcionando la corriente. Nada más que no pase del valor comercial de tu dispositivo, no tendrías ningún problema. Bien, gracias. ¿Quieren anotar algo de esto? Sí, por favor. Adelante. Ya, profesora. ¿Bien? ¿Listo? Okay. Bueno, miren, ahorita vamos a ver a continuación algo muy, muy importante de este dispositivo y también de otros que vamos a ver, que es su curva característica, como la que conocen del transistor, del diodo, etc. Entonces, también estos tienen su curva característica. Y, vamos a ver qué pasa. Miren, esta es la curva característica. Y algo bien importante que, bueno, ahorita está un poquito mencionado más adelante, es lo siguiente. El nombre de SCR dice rectificador, es decir, que actúa como si fuera un diodo. ¿Qué características tiene el diodo? Si ahorita nos remontamos, por ejemplo, a lo que es un rectificador de media onda, ¿qué pasa con el rectificador, muchachos? En una salida de un circuito rectificador, ¿qué voltaje tenemos? Cuando nada más tenemos un diodo. Solo el positivo. Exactamente, solamente trabajamos con valores positivos. Entonces, nosotros nada más vamos a trabajar aquí en este cuadrante. Aquí en el cuadrante de corriente y voltaje positivo. De los demás nos olvidamos. No vamos a trabajar ahí. No, el dispositivo no es capaz de trabajar ahí. Ahora, el SCR se puede activar de otra manera, aparte de con la corriente de compuerta. Pero, ojo, es una activación con la que tenemos que tener cuidado. En su hoja de datos del SCR viene algo que se conoce como voltaje de ruptura indirecta. En algunos libros viene especificada así, como BBRFF. Es como Voltage Breakdown Forward. Es lo que está pasando ahí en la figura 7. Ese voltaje de ruptura directa se aplica entre lo que es el ánodo y el cátodo. ¿Qué nos indica? Ahí, por ejemplo, muchachos, voy a empezar a dibujar aquí sobre la gráfica qué es lo que va a pasar. Yo agarro y empiezo en 0. Y agarro y empiezo a subir el voltaje entre mi ánodo y mi cátodo. Y voy a llegar al valor que me establece ahí el fabricante, que es mi voltaje de ruptura. Si nosotros llegamos a ese voltaje de ruptura, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a activar el SCR, va a caer el voltaje y nos va a permitir la conducción. Ojo, es una activación no deseada, pero se puede conseguir. Entonces ahí se tiene que hacer con mucho cuidado si se quiere hacer así.
¿Cuál es el peligro? Puede que nosotros aumentemos de más el voltaje y ¿qué le va a pasar al SCR, chicos? Va a tronar. Exactamente, va a tronar. En términos coloquiales va a tronar el SCR. Entonces se tiene que tener muchísimo cuidado con ese tipo de activación. ¿Quieren anotar algo de esto? Sí. Adelante. Listo. ¿Listo? Profesora, ¿Qué pasó? tengo una duda de la diapositiva. Nada más era lo de, había dicho que habían dos cuestiones. Una era corriente de compuerta y la otra, ¿cuál era? Es excediendo el voltaje de ruptura en directa. Este de aquí, mira este que estoy señalando. Ah, ok. Es el Voltaje de tema. ruptura en directa, abreviado así. VBRF. Gracias. Me avisan cuando pueda continuar. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos la activación pues por la compuerta. Lo voy a explicar ahorita aquí en la segunda. Es lo que pasa, miren, aquí están repetidas las dos gráficas y bueno, aquí del lado izquierdo está en amarillo, bueno, cuando superamos aquí el voltaje. Y vamos a ver qué pasa aquí del lado derecho, la que tiene aquí el cuadro en color verde. Bien, seguimos trabajando en el cuadrante positivo, recuérdenlo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Yo puedo empezar a aumentar mi voltaje ahí entre mi ánodo y mi cátodo. ¿Y qué pasa? Aquí en este punto, aquí donde me paré, va a llegar la corriente de compuerta. Así de, oye, SCR, aquí estoy corriente, actívate. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a caer el voltaje y se va a disparar la corriente. Pero si se fijan, miren, aquí, bueno, en la gráfica trae 3 ejemplos con 3 corrientes de compuerta diferentes. Pero si se fijan, aquí, miren, tiene esto de aquí. Esta es corriente IH. ¿Qué quedamos que era IH? ¿Corriente de mantenimiento? La corriente de mantenimiento. ¿Qué quiere decir? Que aquí nosotros tenemos que asegurar, aquí en este punto, aquí donde estoy señalando, que se mantenga esa corriente de mantenimiento para que se dispare la conducción aquí de este lado. Entonces, por eso aquí está representado lo que es IH. Ahí, por ejemplo, viene para 3 casos diferentes, ¿no? O sea, no, nada más es para ejemplificar. Entonces, es bien importante. Yo lo que siempre recomiendo es que se dé la activación de esta manera, porque en el otro lado, aquí del lado amarillo, sí podemos destruir nuestro dispositivo. O miren, tal vez no se destruya y aguante, pero podemos perder la capacidad de controlarlo después. Así de, no, yo quiero modificar el circuito y no, no me gustó activarlo por voltaje, lo voy a activar por corriente de compuerta. Y agarramos y empezamos a probar y ya no nos va a responder. Entonces son los peligros que afrontamos, que de plano se arruine el dispositivo o que perdamos la capacidad de control. Entonces eso es bien, bien importante, muchachos. ¿Dudas
preguntas de estas curvas características. ¿Sí se entiende? Profesora, todo bien. ¿Sí? ¿Quieren anotar algo de esto? ¿No? Ya. ¿Ya? Bueno, aquí en esta diapositiva viene explicado lo que les comentaba, que pues como lo sugiere su nombre, pues es un rectificador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros vamos a controlar una carga de corriente alterna, pues el SCR solamente se va a estar activando con medios ciclos positivos. Cuando tengamos ahí voltaje negativo, va a decir, no, yo no conduzco ahí y no va a poder encenderse. Entonces, bueno, miren, ahí por ejemplo tenemos un circuito muy sencillo, donde tenemos aquí un suministro de voltaje. Tenemos aquí una carga y un SCR. Entonces, ¿qué significa esto? Aquí este suministro de voltaje puede ser, como les mencionaba, una corriente alterna, que puede ser así, senoidal. Recordemos que esta onda senoidal pues tiene un periodo y una frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir que nada más va a trabajar en el ciclo positivo? Pues que no lo vamos a poder tener encendido por más de la mitad del tiempo que tiene aquí el periodo de nuestra señal de alimentación. Y eso es lo que nos está indicando. Bueno, aquí no hay mucho que pudieran anotar. Entonces vamos a pasar a la siguiente porque quiero que vean aquí lo que son los encapsulados. Ahí en la figura 10 son los encapsulados los más comunes. Yo con los que más he trabajado es, por ejemplo, y los que son así de esta forma. Son los que más he trabajado. Dependiendo del tipo de dispositivos para lo que se ocupe, les puede soportar hasta corrientes de kiloamperes y voltajes de kilovolts. Y ahí depende cómo se haga. Y bueno, como el diodo, pues es un elemento unidireccional y es un conmutador casi ideal. ¿Por qué conmutador? Nosotros más adelante, cuando veamos lo que son los convertidores, por ahí vamos a ocupar elementos conmutadores. Esos conmutadores, ¿qué característica principal tienen que tener? Tienen que tener tiempos de respuesta súper rápidos, muy, muy, muy rápidos en la conmutación. Entonces, esta es una opción. Hay dispositivos mucho mejores que pero bueno, no por eso deja de ser útil. ¿Sí, muchachos? Sí. ¿Sí? ¿Quieren anotar algo? No. ¿No? Aparte de estas activaciones que de alguna manera las tenemos controladas, hay otras que son digamos, no pues las no deseadas, y son 4. Y son estas que tenemos acá. Me le puse otras formas de activación del SCR. ¿Cómo se da? Mira, puede que sea por un aumento de la corriente anódica y puede ser de las siguientes maneras. La primera es la forma térmica. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que todos los dispositivos electrónicos, por ejemplo, hay nuestros computadores y, bueno, muchísimos, tienen por ahí el control para la temperatura, porque también le hace daño el calor excesivo a toda la electrónica. Esto es algo pasa algo muy parecido. Si la temperatura del tiristor es muy, muy alta, eso ya tendríamos que ver, o sea, hasta qué temperaturas soporta. Ese aumento de temperatura
Recordemos que los materiales semiconductores, muchachos, ¿qué tienen adentro? En los materiales tenemos electrones y huecos que se recombinan para producir la conducción. Entonces la temperatura nos puede aumentar esa cantidad de pares de electrón hueco y nos aumenta, por ejemplo, las corrientes de fuga y nos activa el SCR. Entonces esta es una forma pues no deseada, ahí por la temperatura. La siguiente es por luz. ¿Qué quiere decir? Esta es muy, está muy difícil es difícil que pase, pero bueno, ahí se tiene. Que es, por ejemplo, nosotros tenemos el dispositivo. Y si, por ejemplo, en las uniones, ahí en todo el plástico, todo lo que rodea el dispositivo, tenemos incidencia de luz, pues, ¿qué es lo que pasa? También la incidencia de luz nos puede aumentar los pares electrón hueco y el tirestor se puede activar. Entonces, eso es algo que puede pasar. Permítame tantito. Estoy en clase. Estoy en clase. Sí, te marco al ratito. Dale, bye. Perdón, muchachos. Bueno, entonces esa es la segunda forma. La tercera es por alto voltaje, que viene encaminado a lo que explicábamos hace rato en la curva característica. Si el voltaje en sentido directo es mayor que el voltaje de ruptura, pues va a pasar ahí una corriente también de fuga. Y bueno, la clase de activación, si no tenemos cuidado, pues es destructiva. Por eso aquí les puse, aquí está el simbolito ahí de que puede, se puede hasta tronar ahí nuestro dispositivo. Entonces ahí van tres. Y la cuarta, que tiene que ver con un gradiente de tensión o de voltaje. ¿A qué me refiero con esto? Miren, aquí se los puse expresado como una derivada. Recordemos, muchachos, la derivada es una razón de cambio. Entonces ahí es la razón de cambio del voltaje con respecto al tiempo. ¿Qué tiene que ver con esto? Miren, en los datasheets de estos dispositivos viene especificado este valor dB/dt y tiene que ver con la rapidez del aumento del voltaje. ¿Qué quiere decir? Que si es muy rápido el aumento de voltaje, o sea, más rápido que lo que acepta el dispositivo, nos puede activar el tiristor. Entonces tenemos que tener cuidado también ahí con ese valor. Por lo regular son valores por los que no nos tendríamos que preocupar, pero pues vale la pena también vale la pena conocerlos. ¿Sí, chicos? ¿Sí se entienden estas formas de activación? Sí. ¿Bien? ¿Quieren anotar algo? Sí. Bien. Esperamos. Profesora, más o menos, ¿cuál es el voltaje que consume un SCR? Para encenderlo más o menos está arriba de los 0.7, 1 volt, 2 volts, no es mucho. Sí, Es como un LED. Ajá, sí. Sí, no, eso no consume tanto. Eso también lo tienen que checar ahí en su hoja, pero así los pequeños, o sea, es muy poquito lo que, ahí la caída de voltaje que tiene. Profesora, para los SSR que en la diapositiva anterior tenían solo 2 pines, ¿se activan de un método específico o no? Sí, hay unos que tienen en común una patita, ahorita le regreso a la otra, y solamente se da la activación, no recuerdo si es en esta o en esta, pero tienen por ahí una terminal en común. De hecho, creo que en estos, esta es una conexión, esta de aquí esta es otra y esta es otra. Así es como se da la conexión en estos que son de 2 nada más.
Y ahí depende también, por ejemplo, estos sí no recuerdo, por ejemplo, estos que son así circulares, estos sí no recuerdo cómo es su activación. Pero estos de acá, son con esta terminal de aquí, esta de aquí. Puede que a lo mejor estos circulares nada más se activen con voltaje. Pero estos, déjenme, les busco estos redonditos, porque estos sí no recuerdo ahorita cómo es la activación. Gracias. Listo, ya anoté, gracias. ¿Sí? Sí. Rápido. Bueno, ahorita que anoten lo siguiente. Bueno, miren, aquí está un ejemplo de un datasheet de, por ejemplo, el que les comentaba, del C106. Aquí, por ejemplo, vamos a ver sus características para ver cómo funciona. Espérenme un poquito. Creo que está acá. Ok. Entonces, miren, aquí en el primer cuadrito en rojo, que estoy aquí señalando, ¿qué es lo que viene? Viene aquí, por ejemplo, lo que es el voltaje de ruptura máxima. Aquí, de acuerdo a la matrícula, vean hasta lo que soporta, de 200, 400 o hasta 600 volts, dependiendo de la matrícula. Entonces, ahí es lo que tenemos por ahí. Luego, por acá de este lado, acá también se lo señalé con rojo, miren aquí, Gate Trigger Current. Esta es la corriente de compuerta, vean cómo viene señalizada como I subíndice GT. Aquí, por ejemplo, para este SCR, vean la corriente tan pequeñita que requiere para echarlo a andar. 15 microamperes nada más. Es lo único que necesitamos. Acá, abajo en este cuadrito, miren, aquí viene Holding Current. Es la corriente de mantenimiento o hipostática, y aquí está, miren, como I subíndice H. ¿Cuánto necesitamos para echarlo a andar? O para que mantener la conducción, miren, 0.19 miliamperes. Es lo que nosotros necesitamos asegurar entre el ánodo y el cátodo, recuerden. Es la corriente. Es la corriente que debemos de asegurar. Y aquí, en este último cuadrito, de aquí, miren, aquí tenemos lo del gradiente de voltaje. La rapidez del voltaje con respecto al tiempo. Y vean de qué valores, déjense los hago aquí más grande, miren. 8 volts por microsegundo. O sea, es lo que nosotros podemos ver por microsegundo, 8 volts. Eso es lo que nosotros podemos ver aquí en la hoja de datos. ¿Sí, chicos? Sí. ¿Sí? Ah, miren, aquí de lo que preguntaba su compañero, ya le moví esto. Miren, aquí como miren, aquí de rosquita. Déjense los escribo. Miren, aquí, por ejemplo, miren aquí, esta rosquita es, por ejemplo, el ánodo. La patita más pequeña, esta de aquí, es la compuerta y este es el cátodo. Así es como están compuestos estos de... luego esta parte de aquí, lo que es el ánodo, aquí le voy a dibujar las rayitas, luego viene como si fuera una conexión como de tornillo, o sea, parecida. Así es como viene así es como viene el de tipo comercial. Ya me acordé cómo viene ese. El de que sí es redondito, ese sí se los debo, porque sí lo tengo que buscar. Entonces ahí quieren anotar esas terminales para que lo tengan ahí a la mano. Sí, por favor.
Déjenme ver si mientras encuentro el de esos redonditos. Crosswitch. Me avisan, cuando termine. Terminamos. A ver. Ya, profesora. ¿Listo? Sí. Eso es la... Y miren, aquí tenemos este circuito. Nada más dejen despacho esto. Esto no va. Solo tengo que quitar. Aquí está. Allá. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, este circuito. Tenemos aquí, está alimentado con una fuente de DC. Tenemos una carga, no sabemos qué es. Y aquí está nuestro SCR. Y tenemos por ahí dos switches. Switch 1 y switch 2. Aquí tenemos dos resistencias. Una resistencia RG y acá otra resistencia. Esto vamos a ver después para qué son esos valores. Por lo pronto ahorita nos vamos a enfocar en que esta resistencia, en especial la de 470, bueno, las dos, pero en especial la de 470, que nos va a delimitar la corriente de compuerta que nosotros vamos a requerir para activar el SCR. Entonces, muchachos, así como están los switches ahorita, así como están ahorita, ¿creen que se encienda la carga? No. No se va a encender. Miren, yo sé que el circuito está conectado allá a la fuente de voltaje y todo, pero el SCR no está permitiendo la conducción, no está activado. ¿Hasta qué momento se va a activar? Se va a prender nuestra carga si hacemos ¿qué? Hasta que pulsemos S1. Exactamente. Basta con que nosotros pulsemos, por ejemplo, 1 o 2 segundos, un segundo pongamos, que vamos a mandar ese pulso de corriente. Va a venir la corriente aquí por la resistencia, va a llegar por acá y va a entrar al gate. ¿Qué va a pasar? Va a caer el voltaje y se va a permitir la conducción para que se encienda aquí nuestra carga. Supongamos que, por ejemplo, ahí es un foquito, algo así. O un LED. Entonces, este es el principio, muchachos. Bueno, este es un ejemplo. Vamos a ver varios circuitos de cómo se activan este tipo de dispositivos. Entonces, es bien importante que entiendan cómo está actuando el SCR en este circuito. ¿Sí se entiende, muchachos? Sí. ¿Sí? Okay. ¿Y qué nos falta ver? Ok, nos falta ver esto. Ok, mira. ¿Puedo seguir? Sí. Bien. Hay algo que también tienen los SCR, no nada más nos sirven para eso. También tienen sus formas de onda. Esas formas de onda las vamos a ver a ver si lo vemos mañana o lo vemos la otra semana. Ahorita voy a checar eso. Bien, esas formas de onda nosotros vamos a ser capaces de verlas por ahí, lo podemos ver ahí en simulación. No es necesario ahí el trabajo práctico. Donde, bueno, vamos a tener ahí dos conceptos para describir su funcionamiento. Vamos a tener lo que se conoce como ángulo de conducción y un ángulo de retardo de encendido. El ángulo de conducción, muchachos, pues es el número de grados de un ciclo de corriente alterna, lógico, durante los cuales el SCR va a estar encendido.
Y el ángulo de retardo de encendido, ahorita vamos a ver en las gráficas qué es, igual es el número de grados de un ciclo de corriente alterna antes de que el SCR se encienda. Y es lo que vamos a observar aquí en esta gráfica de aquí, miren. Luego más grande para que la vean bien, miren. Vamos a enfocarnos ahorita aquí en los de la izquierda. Miren, aquí por ejemplo, en esta gráfica de aquí, tenemos lo que es el voltaje del ánodo al cátodo. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí puede que echo a andar mi circuito y todo este voltaje está ahí, como si estuviera retenido en el ánodo y el cátodo. ¿Y qué es lo que pasa aquí en este instante, muchachos? Aquí donde estoy dibujando la flechita. Llega la corriente de compuerta, se activa el SCR, ¿y qué le va a pasar al voltaje, muchachos? ¿Hacia dónde se va a ir el voltaje? A la carga. Se va a ir a la carga, y es lo que nosotros tenemos aquí abajo. Miren, aquí tenemos el voltaje de la carga, es decir, toda esta zona, todo esto donde estoy iluminando, aquí de morado, es el voltaje que va a aparecer en mi carga. Por eso ya aquí me aparece con línea punteada, aquí arribita, aquí donde estoy dibujando, porque ya no va ya no está. Entonces ahí esto es importante. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí cuando llega a cero? Aquí donde estoy poniendo aquí la línea azul. ¿Qué es lo que pasa? De nuevo pregunto, ¿el SCR trabaja con ciclos negativos? No. No, por eso aquí en mi carga, miren qué me va a aparecer. Mi carga no va a tener voltaje, por eso está ahí en cero. Vuelve a iniciar el ciclo positivo y tengo aquí otra vez el voltaje del ánodo al cátodo. Tengo aquí la activación por la corriente de compuerta, por ejemplo, y se me empieza a ir otra vez mi voltaje a mi carga. Y así sucesivamente. Vamos a ver qué pasa acá en la figura de la derecha. Si se fijan acá, aquí por ejemplo hubo muchísimo más voltaje. El ángulo de retardo de encendido está muy grande. ¿Y qué es lo que nos ocasiona esto, muchachos? ¿Cómo va a ser el ángulo de conducción en la carga? Acá de este lado, del lado derecho. Es muy pequeño. Mi carga va a tener un voltaje bien pequeñito. Bien pequeñito que está mi voltaje. Entonces, vamos a ver después eso, cómo se varían esos ángulos. Ahorita nada más quédense aquí con el concepto, eso lo vamos a ver después. Ahora, si no se entiende qué es lo que pasa. Miren, ustedes por ahí en su recámara puede que tengan una lámpara ahí en su buró. Las lámparas, por ejemplo, más las de la recámara, tienen cómo variar la intensidad del foco. Aquí, por ejemplo, muchachos, si nuestro foco tuviera la forma de onda de aquí de la izquierda, ¿prendería mucho o más o menos su foco? Aquí, por ejemplo, en esta que estoy dibujando, que estoy señalando, perdón. Sí, prendería bastante. ¿Mucho? Prendería moderadamente, digamos. Y además, ¿qué va a pasar, muchachos? ¿Va a estar parpadeando o no? Nuestro foco. Sí. Va a estar parpadeando porque en el ciclo, cuando le llegue el ciclo negativo de corriente alterna, no pasa. Entonces, no va a prender mucho mi foco y aparte va a estar parpadeando. Ahora, ¿qué es lo que pasa con las gráficas aquí de la derecha? ¿Cómo creen que prenda su foco, muchachos? ¿Más o menos? ¿Poquito o mucho? Poquito. Va a encender muy poquito porque el voltaje que le está llegando es muy poquito. El ángulo de conducción es muy pequeño para que ver. Y además va a estar parpadeando porque volvemos a lo mismo. Aquí, en este ciclo negativo, no trabaja mi dispositivo. Eso es lo que está pasando. Entonces, ese ejemplo de la lámpara siempre como que es lo más visual para ver este tipo
de explicaciones. Ustedes ya lo verán ahí en la práctica con unas cargas que van a conectar, tanto de corriente directa como de corriente alterna. ¿Sí, muchachos? Profesora, ¿Qué pasó? pero por ejemplo, A siempre ver, que ahí la... ¿me permites tantito primero tu compañero y ahorita sigues tú? Ah, sí. Sí. A ver, compañero, que estaba preguntando qué pasó. Ajá. No, mira, tú tienes la corriente alterna. Nosotros nada más nos vamos a enfocar aquí en la parte positiva, nada más, aquí en esta parte de aquí, esto que estoy sombreando. Entonces, yo ahorita nada más voy a trabajar con eso. Y yo requiero de en qué momento, ya veremos cómo se calcula eso, en qué momento va a llegar la corriente de compuerta para activar el SCR. Entonces, solamente, digamos que, por ejemplo, ahí en tu corriente de compuerta, ustedes, por ejemplo, para que sea algo, digamos, automático, por ejemplo, podríamos nosotros alimentar ahí la compuerta con una señal digital, por ejemplo, de ceros y unos. Una señal de este tipo. Tenemos 0, 1, 0, 1. ¿Qué es lo que va a pasar, chicos? Cuando esté en la señal en 1, nosotros podemos hacer la sincronización para ver en qué momento va a llegar la activación del SCR. Y yo, por ejemplo, aunque ponga aunque le esté llegando un 1, y en ese momento yo esté recibiendo el ciclo negativo, el SCR no te va a conducir. Y por eso aquí te va a crear, aquí me estoy poniendo, que tu voltaje sea 0 y se apague el foco. Luego va a llegar otro 1, ¿y qué es lo que va a pasar? Empieza aquí, bueno, empieza a subir, vamos a... Ay, ya se quitó la goma. Espérame tantito. Es que se quitó la opción de la goma y no sé cómo quitárselo esto. A ver, déjenme paso para acá, rápido. Para que sea más fácil. Aquí. Entonces estábamos aquí con la cadena de ceros y unos. Aquí está. 0, 1. Ay, perdón. 1. Ay, lo estoy poniendo al revés. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y entonces aquí, por ejemplo, en este punto, puede que ya que estoy en el ciclo positivo, todo este voltaje se está acumulando ahí del ánodo al cátodo, pero todavía no llega la activación, y aquí en este momento llega la activación, y ahora sí, todo el resto del voltaje del ciclo, pues se va a pasar aquí a mi carga. Entonces aquí esto es un ejemplo de, una activación automática por una señal digital, donde tú estás mandando ahí los pulsos. Esto nosotros también lo vamos a ver por ahí con resistencias y con capacitores. No es necesario que nosotros tengamos la fuente digital. Entonces, aquí es necesario, en este punto, saber en qué momento se va a activar la compuerta. ¿Sí queda más claro? ¿Sí? La compañera ahora sí que iba a preguntar, por favor. Ah, ya se resolvió con lo que le explicó el compañero. Sí, ¿Sí? gracias. Okay. Ay, esta luz del salón. Ya me quedé súper oscura. Eso es lo que está pasando. Entonces, esos ángulos los vamos a ver, les repito, lo vamos a ver ahí en el osciloscopio para que vean cómo es. Y nosotros tenemos la oportunidad de calcular ese ángulo. O sea, nosotros lo vamos a controlar. Y bueno, si todavía no les queda un poquito claro, aquí yo tengo, por ejemplo, esta
esta pregunta, miren. Dice, ¿qué condición ocasionará una corriente de carga más grande en la figura 9? La figura 9 era la fuente de CA, el SCR y la resistencia. Es la figura que está más atrás. Aquí tenemos una resistencia. Dice, un ángulo de retardo de disparo de 30 grados o un ángulo de retardo de disparo de 45 grados. A ver, muchachos, por una participación. ¿Quién dice yo? ¿Puede repetir la pregunta, profesora? Ahí está, dice. ¿Qué condición ocasionará una corriente de carga más grande en la figura 9? Es decir, ahí en la resistencia. ¿Un ángulo de retardo de disparo de 30 grados o un ángulo de retardo de disparo de 45? A ver, ya me levantaron la manita, ¿verdad? A ver, Claudio, Rodrigo. Yo pienso que con uno de 30 grados, porque eso implicaría que el tristor se activaría más rápido y entonces dejaría mayor tensión a la carga. Entonces más corriente. Exactamente, exactamente. Es el ángulo de retardo de disparo de 30 grados, por lo que menciona su compañero. Ahí está la respuesta. El SCR pasará a la parte mayor del tiempo en el estado de encendido. Entonces, por eso tenemos ahí, si tenemos el estado de encendido, pues mayor será la corriente promedio de nuestra carga. Eso es lo que va a pasar. Entonces era Rodríguez Carranza, ¿verdad? No, me llamo Rodrigo. Yo soy Carranza Navarro. Ah, ok. Ok. Déjame la nota aquí, ahorita lo paso a mi lista. Ok. Y entonces, ¿dudas, preguntas, muchachos, del tema? Yo, profesora, entonces pasó? el ángulo el ángulo de retardo de encendido, ¿nosotros lo podemos variar? ¿O Sí, eso sí, ya sí, es se puede fabricante? variar, sí. Ok. Y nosotros lo vamos a ver con resistencia y con arreglos de RC. Así con eso se puede controlar. Y dependiendo del número de elementos que le conectes, es el número de grados que puede tener ese ángulo. Pero eso lo vamos a ver después. Ok, gracias. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Ninguna? Creo que no por el momento. No. Bueno, chicos, pues si no hay más dudas ni preguntas, eso será todo por el día de hoy. Si tienen alguna duda, mañana antes de que empecemos la clase, la podemos checar. ¿Va que va? Vale. Sí, gracias. Vale. Gracias, profesora. Vale. Gracias, profesora. Buena tarde. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Hasta luego. profesora.